Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Diálogo Central. En esta ocasión vamos a hablar de los delitos electorales que podrían ocurrir en el proceso de revocación de mandato. Recordemos que ya estamos en la etapa de la recolección de apoyos para ver si hay o no convocatoria de este proceso. Y justamente para hablar de este tema nos acompaña Daniel Díaz. Él es el director general jurídico de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Diálogo Central. Gracias, Julio. Nuevamente es un placer acompañarlos. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias, Daniel. Y me gustaría empezar primero preguntándote lo básico. ¿Qué es un delito electoral y cómo lo podemos entender en el marco de la revocación de mandato? Claro, sí, los delitos electorales se puede definir como cualquier otro tipo, como cualquier otro delito. Es decir, es una acción o omisión que las personas, los individuos, pueden dejar de hacer o no hacer para cometer un hecho que la ley marca como delito. Es decir, si una conducta se adecua al tipo penal, pues entonces habrá un delito electoral, es decir, aquel que recoja una credencial de elector sin alguna justificación por la ley, bueno, pues estará haciendo una acción que será constitutiva de delito. En esta etapa precisamente de recolección de firmas, puede haber incluso la comisión de delitos, ¿no? Me imagino a lo mejor una simulación de las credenciales del elector que pudieran ser para a lo mejor suplantar una identidad o dar un apoyo que resulta ilegítimo. Esto, además de ser detectado por el INE, pues también es un delito finalmente. ¿Qué me puedes decir al respecto del marco legal y los delitos que podrían ocurrir en este momento que estamos en esta primera etapa del proceso de revocación? Claro, eso que estableces es muy importante porque aquí entra la colaboración interinstitucional que tenemos que tener el INE con la Fiscalía Electoral. Tenemos que ir de la mano porque ya hemos tenido experiencias donde efectivamente se da que la recolección de firmas pues pueden ser manipuladas de manera ilícita, de manera dolosa, para obtener un beneficio o tener un cargo. Me remonto al tema de las candidaturas independientes, donde recordemos que ya hubo ese hecho. Considero que estos lineamientos que emitió el INE para la organización de la revocación de mandato y hacer que la recolección de apoyos, de firmas, sea vía electrónica, creo que el INE lo ve para efectivamente tener mayor certeza y limpieza de los apoyos ciudadanos que se recolecten, quien tenga que recolectarlos. ¿Por qué? Porque también nos hemos encontrado que sí, pues muchas organizaciones o muchas personas, pues seguramente si están juntando firmas en papel, pues corremos el riesgo de que a lo mejor tengan por ahí algún archivo de fotocopias de credencial de lector y estén falsificando firmas, estén rellenando esos formatos, no con la participación de la gente, sino en una oficina. Entonces, sí considero que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en efecto, recuerden que esos formatos los genera el INE y por lo tanto, toda aquella persona que altere un documento que emita el INE, pues podrá incurrir en un delito electoral. Entonces, sí tengamos mucho cuidado con eso. Creo que en aras de una prevención del delito, el INE pues genera esta muy buena opción de recabar la información, el apoyo vía digital. Creo que es muy importante dejar claro que un apoyo falso o un intento de simulación va a ser detectado por el INE, ¿no? Entonces, en realidad, pues no hay que jugarle, no hay que jugarle, hay que jugar y hay que participar siempre de forma transparente y con orden legal, porque además de ser detectado y que no va a contar ese apoyo simulado, pues caerán en un tipo de delito. Pero además de este escenario, de este contexto,
¿quiénes pueden promover y quiénes no pueden promover en esta etapa la revocación de mandato y que pudieran también caer en una conducta delictiva en este contexto? Claro, la ley general la ley federal de revocación de mandato, pues es clara y los lineamientos del INE también son claros y hacen una exclusión a todo tipo de personas, instituciones políticas, de generar el apoyo o la promoción a la revocación de mandato. Al igual que la consulta popular, el INE es el único facultado para tener la promoción de la revocación de mandato. ¿Por qué lo veo yo de manera importante? Porque esta facultad del INE, porque se puede dar gastos que no están, los partidos pueden gastar sus prerrogativas en una cuestión diferente a las que no están asignadas. Y eso puede ser un delito de fiscalización o una falta de fiscalización que si el INE se da cuenta que los recursos que recibe el partido no están gastados en la forma para los que fueron destinados, pues entonces estará pidiendo ellos las facturas y si se da cuenta que en esta fiscalización no se generaron los gastos que se tenía que generar por parte de un instituto político, bueno, pues entonces tendría que darnos vista el INE a nosotros para poder investigar ese tema de fiscalización y ver en qué se gastó y de qué manera se gastó ese dinero, porque ese dinero, digamos, que viene etiquetado ya para acciones muy específicas que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Partidos Políticos establecen los gastos, qué gastos pueden hacer y dónde los pueden hacer los partidos políticos. Entonces, si ellos ellos gastan en alguna página de alguna red social o ellos pagan un promocional o ellos pagan algún espectacular, algo que no genere, que no vea, que no esté etiquetado ese dinero, pues es un tema de fiscalización que tendremos que ir de la mano con el INE para poder acreditar el tipo penal. En esta etapa de recolección de firmas, voy a poner un ejemplo. Si alguien me presiona, si alguien me quiere obligar a dar el apoyo o a dar mi firma para que se convoque este proceso, ¿estaría cayendo en un delito? ¿Lo podría denunciar? Mira, ahí tenemos una ambigüedad con la ley. Creo que dentro del marco normativo que establece toda la revocación de mandato, nos vamos a encontrar con varias antinomias o con cuestiones que nos van a poner a nosotros a flaquear en la investigación. Como tú bien lo dices, el tema de que si alguien te presiona o te ofrece alguna dádiva o alguna contraprestación, como dice la ley general en materia de delitos electorales, pero la ley también no nos tenemos que desviar de que para que se pueda cometer un delito electoral se tiene que tener un nexo causal, es decir, que la conducta esté adecuada al texto normativo, al tipo penal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el tipo penal me establece que quien te haga esa oferta es para el apoyo de un candidato, partido político, coalición o asociación, pues en la revocación de mandato no estamos en ese supuesto. Es decir, no van a apoyar a ningún candidato o candidata, no van a apoyar a algún partido político. Es decir, esto de la revocación de mandato se genera para una persona que ya está en el poder, es decir, el presidente de la República ya se encuentra ejerciendo su cargo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa taxatividad que nos obliga, con esa literalidad de la letra, con esa textualidad? Pues viene un tema ahí de esta laguna que nos va a generar esta ley o que nos genera esta ley de la revocación de mandato. Tenemos que armonizar la ley, sí, urge armonizar la ley general en materia de delitos electorales para prever esto. ¿Por qué? Porque las figuras son diferentes, es decir, la ley establece que se cometen delitos en una jornada electoral o un proceso electoral y y en la consulta popular, pero no incluyeron la revocación de mandato. No se pensaba en la revocación de mandato cuando se creó esa ley. Entonces,
eh, las figuras cambian. Es decir, ya no vamos a hablar en la revocación de mandato de un funcionario de casilla, sino vamos a hablar de un funcionario de una mesa de revocación de mandato. Entonces, sí va a haber un problema ahí. Pueden cometer un delito, es una cuestión de argumentación, tendríamos que argumentar muy bien, tenemos que capacitarnos muy bien para que en un momento que lleguemos con un juez de control, pues podamos acreditarle y judicializar esa carpeta. Pero sí tenemos ese problema ahorita con esto de la revocación de mandato. No quiero decir con eso de que no se va a investigar de los delitos, digamos que ya no delitos electorales, porque además no es una jornada electoral, es la jornada de la revocación de mandato, así como la jornada de la consulta popular, pero sí tenemos que armonizar. Nos vamos a enfrentar con eso, pero estamos viendo las estrategias para poder acreditar el tipo penal o cuando menos llegar con el juez y exponerle esta laguna que se genera ahorita, ¿no? Para la jornada de la revocación de mandato, que será por primera vez el 27 de marzo del 2022. Precisamente creo que hay que dejar muy claro eso, que a pesar de las lagunas o a pesar de algunas omisiones en la ley, esto no quiere decir que la fiscalía o que las autoridades no lo van a investigar, que no lo van a, que lo van a pasar por alto. Sí se va a investigar y justamente se está trabajando para crear las argumentaciones, para pues crear una jornada de revocación de mandato limpia y que vaya con todas las de la ley, ¿no? Claro, sí, déjame te pongo, por ejemplo, un ejemplo que la, el artículo 9 de la propia ley federal de la revocación de mandato dice que, o establece que, bueno, dicen que puede votar o puede participar aquella persona que es ciudadano. Y el artículo 9 de la ley federal de revocación de mandato establece que la ciudadanía mexicana, y lo concatena con el 34 constitucional, es aquel que está inscrito en el padrón electoral, es decir, toda aquella persona que cuente con una credencial para votar con fotografía. Eh, eh, y ahí, si alguien no tiene esa credencial y quiere votar, pues estaría incurriendo en un delito. ¿Por qué? Porque él sabe que no cumple con los requisitos de la ley. Y el artículo 7 de la Ley General de Delitos Electorales es muy claro que dice que el que vote a sabiendas que no cumple con los requisitos de ley cometerá un delito. Entonces sí hay delitos. O aquel que obstaculice el desarrollo normal de esa jornada de revocación de mandato también, o de aquella de votación, quien recoja o retenga credenciales de elector también se hace acreedor a un delito electoral. En fin, sí se puede, o aquellos que puedan o quieran alterar el registro federal, es decir, aquella migración electoral, que cambien de residencia, también se puede dar. En fin, sí hay delitos o aquellos dirigentes que digan, oye, vas a votar, pero mándame una foto, una evidencia del voto, pues están incurriendo en delitos electorales. Sí hay muchos delitos que no necesitan reformarse, como te digo, como el ejemplo que poníamos, aquel que te ofrece alguna contraprestación, ahí sí, porque sí tiene una calidad específica muy, 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 muy concentrada, pero en estos que son tipos penales, digamos, un poco abiertos, pues que sí pueden generar persecución penal por parte de nosotros hacia aquellos. Estos delitos, muchos de los que nos has comentado, ocurren precisamente el día de la jornada, ¿no? En esta ocasión va a ser el día de la jornada de la revocación de mandato, en caso de que haya una convocatoria. ¿Qué diferencias, o nos comentaste similitudes, pero hay diferencias entre los delitos que se puedan cometer en una jornada electoral que en una jornada de consulta popular y en una jornada de revocación de mandato, o prácticamente son los mismos? Prácticamente son los mismos. Yo te puedo establecer conforme a esta hipótesis ya se hace la convocatoria, estamos en el día de la revocación de mandato, de la jornada de la revocación de mandato, se van a tener que dispersar paquetes donde tengan las papeletas. Pero si alguien obstaculiza el traslado de esos y la entrega de esos paquetes,
obviamente está incurriendo en un delito. Y ese delito se traslada a la consulta popular y a una jornada o a un proceso electoral constitucional. Sí, o por ejemplo, como te digo, el de retener credenciales de elector sin causa justificada, pues se da en esas tres tipos de participación democrática que se va a implementar en México. Proceso electoral, consulta popular, revocación de mandato. Sí hay muchos tipos penales o por ejemplo, el que pueda falsificar algún documento, como lo comentábamos, un documento electoral, es decir, que puedan incluso falsificar ahorita en este proceso de recolección de firmas o en la jornada, pues aquella sábana que se les da a los funcionarios de, funcionarios de revocación de mandato para poder plasmar ahí los resultados. O que puedan estar alterando la votación, en fin, sí, o que puedan destruir esos materiales electorales. Sí, sí se pueden dar estos delitos en estas tres vertientes, o en estas tres consultas democráticas que tiene México. Daniel, me gustaría saber, al interior de la institución, de la Fiscalía, ya lo mencionaste, esto es un trabajo interinstitucional, pero ¿qué desafíos o cómo han llevado, digamos, el vigilar, el ser vigilantes y el garantizar la certeza de este proceso de revocación de mandato? Ahora, desde la parte de garantizar la investigación de los delitos electorales, ¿qué ha significado esto para la Fiscalía, dado que es el primer proceso de revocación de mandato? Claro, siempre es un reto, lo que viene como nuevo es un reto, y con todo el profesionalismo que se ha caracterizado de la Fiscalía, vamos a hacer, primeramente, ante esta laguna, es necesario que el papel del investigador, el papel de la Fiscalía, ahorita sea el de prevenir y el de disuadir los delitos por aquellas lagunas que se van a generar y que se están generando con esta ley federal de revocación de mandato. Por eso ahorita creo que la capacitación hacia las personas, hacia los partidos políticos, hacia los que vayan a ser funcionarios el día de la revocación de mandato, sí tiene que ser muy exhaustiva, muy profesional, que sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Entonces, creo que ahorita en esta parte lo fundamental es la capacitación, la disuasión del delito para que no lleguemos a cometer o que la ciudadanía, las personas que van a votar, no cometan delitos electorales. Ya en una jornada, pues si se cometiera algún delito electoral, pues tendríamos que iniciar una carpeta de investigación, recabar todos los medios de prueba y poder hacer la judicialización de la carpeta en su momento dado. Muy bien, Daniel, se nos terminó el tiempo, pero quisiera que hagamos un llamado también para que cualquier persona que sea testigo o testigo de un delito electoral que acuda a la fiscalía, que denuncie. Siempre es importante denunciar en cualquier proceso de investigación y también de participación, ya sea jornada electoral, ya sea una consulta popular o en este caso la primera revocación de mandato si es que se emite la convocatoria. Claro, sí, yo los invito a generar esta cultura de la denuncia, la cultura de la legalidad, y bueno, pues como les he venido reiterando siempre, la Fiscalía cuenta con varios métodos para denunciar. Tenemos los servicios de atención ciudadana, FEDETEL, que es el 800-833-7233, y una denuncia vía correo electrónico que es fedenet.org.mx. Ahí pueden denunciar, también pueden acudir a la Fiscalía Electoral de manera presencial para interponer ahí su denuncia. Si se encuentran fuera de la Ciudad de México, bueno, pues están las delegaciones y las subdelegaciones de la Fiscalía General de la República, que ellos también pueden recibir las denuncias electorales. Nosotros somos competentes totalmente de esta jornada de revocación de mandato por el simple hecho de que el Instituto Nacional Electoral es quien está organizando
la jornada. Entonces, somos competencia total, la Fiscalía Electoral, y bueno, pues son nuestros métodos de denuncia, y si conocen o saben de algo, de algún delito electoral, pues denuncien mediante estas vías de denuncia. Daniel, muchísimas gracias por darnos esta guía y por darnos luz sobre los delitos electorales. Y amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogo Central. Nos vemos en la próxima.